Ok, ok. Bueno, Pues venga. bueno, para mí es un súper placer presentar a Astrid Brazón. Eh, bueno, que la tuvimos hasta el año pasado de residente, ya es adjunto. Y, y bueno, Astrid hoy nos va a presentar, que me parece súper interesante, las zonas peligrosas de la cara. Vamos a aprender con Astrid todo eso para estar muy pendiente, pues. Ok, Bueno, Astrid, cuando tú quieras, bienvenida. Gracias. ok. Bueno, vamos a dar el día de hoy zonas peligrosas de la cara, las cuales vamos a tener que tomar muy en cuenta a la hora de realización de una biopsia, un cierre simple o la planificación de un colgado. Ya. Ok. Las zonas peligrosas de la cara van a estar dadas por localizaciones anatómicas de ramas de nervios periféricos de la cara y aquellos sitios que sean susceptibles a la lesión durante los abordajes quirúrgicos. En la literatura han clasificado las zonas peligrosas de la cara en 7 zonas. La primera está dada por el nervio auricular mayor, que este emerge de la profundidad del músculo esternoidomastoideo, el cual, como sabemos, se va haciendo cada vez más superficial, lo que lo hace más susceptible para ser lesionado. En cuanto a la localización anatómica, la literatura sugiere que debemos hacer principalmente palpar el músculo esternocleidomastoideo, luego ubicar el conducto auditivo externo de forma inferior, trazar una línea de 6.5 centímetros, donde vamos a llegar a un punto que vamos a hacer un radio de 3 centímetros y vamos a ubicar la zona. Otra ubicación anatómica que sugiere la literatura es que el nervio auricular mayor se va a encontrar de 0,5 a 1 centímetro posterior a la vena yugular externa. Pero realmente, ¿qué tiene de importancia estas ubicaciones? Que cuando las lesionamos van a acarrear consecuencias. En el caso de este nervio, una de las consecuencias es que el paciente presente hipoestesia, disestesia dolorosa de los 2/3 superiores de la oreja, piel cervical y hasta el área malar. Y no solo con el abordaje quirúrgico del bisturí, sino también con sutura absorbible podemos hacer compresión de estos nervios, de este nervio, y puede generar disestesia dolorosa de la oreja. En cuanto a la segunda zona facial peligrosa, vamos a tener la rama temporal del nervio facial, que esta va a ser su trayecto debajo del sistema SAS, que es el sistema aponeurótico submuscular, y emerge de la profundidad de la glándula parótida. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado al abordar esta zona, porque obviamente tiene mayor susceptibilidad. Para la ubicación anatómica, la literatura nos sugiere 3 líneas que van a formar un triángulo. La primera, que la encontramos acá, justo 0.5 centímetros debajo del trago, 2 centímetros sobre la ceja lateral, una segunda línea que va a ir a lo largo del arco cigomático al borde orbitario lateral y una tercera línea que va a ir el punto ciliar superior a través del extremo de la ceja al arco cigomático. La lesión de la rama temporal puede resultar la parálisis del músculo frontal. Sin embargo, la funcionabilidad del orbicular de los párpados se puede mantener, ya que va a recibir inervación secundaria por los nervios cigomáticos inferiores. Pero realmente, clínicamente, es un paciente que en el postoperatorio va a estar en disconfort con su apariencia, lo vamos a tener mucho tiempo en la consulta, porque obviamente son signos muy evidentes, ya que puede presentar parálisis de la región frontal, tosis ciliar, asimetría ciliar o falta de simetría en la animación del mismo lado. En cuanto a la tercera zona facial, esta zona va a estar dada por la rama mandibular marginal del nervio facial, el cual cursa su trayecto anteriormente para la inervación del músculo triangular de los labios. Para la ubicación anatómica de esta zona necesitamos ubicar el punto medio del cuerpo mandibular. Y para ser más precisos, se encuentra a 2 centímetros posterior a la comisura labial y una vez acá vamos a trazar un círculo de 2 centímetros de diámetro donde se va a encontrar el área específicamente, o por lo menos lo más acercado posible. En cuanto a la rama mandibular marginal, el sistema aponeurótico submuscular en esta área se encuentra muy adelgazada, por lo cual expone muchísimo más la rama mandibular del nervio e incluso las estructuras de la arteria y la vena facial, que también la hacen susceptible al daño en esta zona.
La lesión de la rama mandibular del nervio facial, la literatura incluso la coloca como una de las que son lesionadas con mayor facilidad, ya que es tan sensible y está tan exteriorizada que hasta con una electrocauterización vigorosa para el control de sangrado durante nuestro abordaje quirúrgico puede lesionar el nervio. Clínicamente tiene efectos importantes en el paciente, como una deformidad evidente, sobre todo cuando el paciente sonríe. Cuando el paciente realiza los gestos, el músculo triangular de los labios no puede alar la comisura labial ni bajar el labio inferior. El paciente tiene inhabilidad para mostrar los dientes inferiores del lado afectado y el paciente incluso en reposo va a tener la comisura labial detenida, el labio inferior se coloca por encima de los dientes con un aspecto de puchero unilateral. En cuanto a la cuarta zona facial peligrosa, esta está dada por las ramas cigomáticas y bucales del nervio facial. Estas son bastante superficiales, se van a encontrar sobre el tejido adiposo de Bichat, van a formar un área triangular y es anterior a la glándula parótida, por lo cual también debemos tener especial cuidado. Para la localización anatómica de esta zona, debemos hacer 3 puntos importantes para poder delimitarla. El primer punto lo vamos a encontrar en la prominencia malar. El segundo punto lo vamos a ubicar en el borde posterior del ángulo mandibular. Y el tercer punto justo en la comisura labial. Estos 3 puntos van a definir un triángulo y es bien importante porque el triángulo obviamente tiene contenido áreas anatómicas importantes. Anteriormente, el músculo cigomático mayor. En el área inferior, la mandíbula, y en el área posterior, la glándula parótida. Esta zona es bien importante, no solo por las estructuras que acabamos de mostrar, sino que las ramas cigomáticas, bucales y el conducto de Stenone, que el conducto de Stenone es sensible a la formación de fístulas, si lo abordamos muy profundamente o lo llegamos a lesionar, y no se encuentran protegidos por la glándula parótida, por lo cual, por supuesto, están más sensibles al daño. El daño de las ramas cigomáticas y bucales puede ocurrir cuando nuestro plano es profundo, es decir, cuando nos encontramos debajo del sistema aponeurótico submuscular, es decir, que va a ser dependiente de la profundidad quirúrgica que tengamos en el área. La lesión de las ramas cigomáticas y bucales del nervio facial van a tener también consecuencias importantes que las tenemos que tener en cuenta. Puede ocasionar parálisis de los músculos cigomáticos mayor y menor del elevador común del ala nasal, labio superior. El paciente puede presentar caída del labio superior y la comisura labial del lado afectado, causando un aumento exagerado incluso cuando el paciente está en reposo, lo que lo hace cosméticamente muy evidente. Puede tener acción contraria de los músculos cigomático mayor y menor. ¿Qué quiere decir esto? Que del lado que esté lesionado va a alar hacia el lado que no esté lesionado y vamos a tener una apariencia distorsionada. Las ramas cigomáticas y bucales, ellas tienen conexión independiente y las parálisis reportadas generalmente no son permanentes. Pero hay otra vertiente de literaturas que dicen que algunos pacientes han referido contracciones espásticas permanentes e involuntarias después de una lesión parcial de este nervio. En cuanto a la quinta zona facial peligrosa, esta zona va a incluir los nervios frontal externo e interno, que recordemos que son ramas de la primera división del nervio trigémino. Ambos se encuentran adheridos desde el agujero óseo. El nervio frontal externo es más profundo al músculo superciliar y el frontal interno va a hacer su trayecto a través del músculo. En cuanto a la localización anatómica, ¿se escucha? ¿Sí se escucha? Ok. En cuanto a la localización anatómica, lo principal para ubicar esta zona, y cuando nos toque un defecto en esta área, debemos ubicarnos anatómicamente la línea medio pupilar. Y una vez que ubiquemos la línea medio pupilar, ubicamos el agujero supraorbitario. Una vez en el agujero supraorbitario, que ya estemos en este punto, vamos a hacer un círculo de 1.5 centímetros de diámetro. Y este círculo va a contener tanto el nervio frontal externo como el interno. La lesión del nervio frontal externo e interno ocurre generalmente cuando tenemos abordajes a nivel del reborde superciliar. Incluso cuando hacemos remoción de grasa subcutánea de la región, puede haber una deformación
alteración del contorno muy seria. Algunos pacientes pueden tener parestesia, otros pacientes puede presentar también disestesia en la región frontal izquierda del cuero cabelludo, párpado superior y dorso nasal. En cuanto a la sexta zona facial peligrosa, acá vamos a tener el nervio infraorbitario, que sabemos que es rama de la segunda división del nervio trigémino. Las ramas cigomáticas del nervio facial recorren esta área para inervar el músculo elevador del labio superior. Para ubicar esta área también debemos tomar en cuenta la línea medio pupilar, pero en dirección al segundo premolar. Y tenemos que ubicar el punto anterior sobre el maxilar superior, donde también vamos a hacer un círculo de 1.5 centímetros de diámetro, donde vamos a encontrar el área lo más específico posible. Este nervio también la literatura lo refiere como uno de los más lesionados, incluso colocando anestesia local. Cuando tenemos abordaje de esta zona debemos tener especial cuidado porque realmente sí son frecuentes y las consecuencias clínicas son hipoestesia al área lateral de la nariz, mejilla, labio superior, párpado inferior. Puede haber interferencia para ingerir alimentos e incluso neuromas tipo tic dolorosos. La séptima zona facial está dada por el nervio mentoniano, rama sensorial de la tercera división del trigémino, y para la ubicación anatómica de esta área, generalmente debemos ubicarnos en la mitad del maxilar inferior, justo por debajo del segundo premolar. Una vez acá, vamos a hacer un círculo también y vamos a encontrar el área. La lesión de este nervio puede ocurrir, por supuesto, en todas estas cirugías donde el abordaje es del mentón. El daño de este nervio se considera una complicación seria, ya que generalmente hay dificultad para sostener la comida en la boca y el paciente va a referirnos que se muerde el labio de forma involuntaria durante el proceso de masticación o incluso durante el hablar. Otro componente importante, un componente vascular importante cuando abordamos, cuando estamos haciendo cirugía o biopsia, lo que sea, la arteria facial. Debemos siempre tenerla presente porque, bueno, recordemos que ella se origina en la cara anterior de la carótida externa, justo por encima de la arteria lingual y por encima del asta mayor del dioides. Ella va a tener dos porciones, la porción cervical y la facial. La facial, que generalmente la utilizamos más a menudo, esta va a estar en el reborde del cuerpo de la mandíbula y va a ir en ascenso, donde ella va a ir avanzando hacia la comisura labial, donde alcanza el surco nasogeniano entre el ala de la nariz y la mejilla. En este punto es importante porque tenemos la arteria angular. Recordemos que la arteria angular se exterioriza bastante y siempre debemos tener mucho cuidado porque es comúnmente lesionada y el sangrado es bien importante. Por supuesto, podemos hacer control del sangrado intraoperatorio, pero se debe tener cuidado en las reconstrucciones en esta zona. En la cara, la arteria facial emite ramas muy importantes como la massetérica inferior, la labial inferior, la labial superior y la nasal lateral. Y otra arteria muy importante que también tenemos que tener mucho cuidado es con la arteria temporal superficial. Sabemos que es una de las ramas terminales de la carótida externa. Ella se va a originar en el interior de la glándula parótida a la altura del cóndilo mandibular. Sabemos que asciende en el tubérculo articular del arco cigomático y el conducto auditivo externo, llega a región temporal donde finalmente termina bifurcándose. Entonces, esto es todo y espero que les haya servido. Ya va, a ver, ya va. No sé si me ven. Ok. Extraordinario, Astrid, te felicito, qué bueno. Sí, Llegué como en la tercera espectacular. diapositiva, te felicito, muy bueno. Hola, Doc. Lamenté haber llegado un poco tarde, pero bueno, me perdí 3 diapositivas que después las reviso contigo. ¿Estás ahí, Astrid, o te fuiste? No, estoy aquí. Es fundamental, yo quisiera que los residentes que están rotando por cirugía dermatológica en el instituto tuvieran un esquema y marcaran en ese esquema de un cráneo cuáles son las zonas estas que hay que tener mucho cuidado. Sin mucha explicación, sino solamente marquen en rojo o en amarillo qué es lo que uno tiene riesgo de llevarse. Te confieso
que hemos tenido experiencias que nos han enseñado mucho, pero no es bueno tenerlas. Como una vez en Pabellón nos llevamos en una señora que estábamos haciendo corte congelado, saca más con un espino celular en la mejilla y nos llevamos el Stenum. Llevarse el Stenum es una tragedia, porque ese paciente después quedó mucho tiempo con un goteo de saliva a través del tumor por habernos llevado el Stenum. Una vez en el instituto, William debe acordarse si está por ahí, que nos llevamos la arteria angular y tuvimos que terminar viernes en la tarde con el paciente arriba pidiéndole ayuda a los cirujanos cómo hacíamos para ligar la angular, porque la angular asusta, porque es rama directa de la carótida y sangra terriblemente. Y hay otras zonas como las que mencionaste que uno a veces no le toma muy en cuenta, que uno puede lesionar sobre todo nervios o arterias. Esto que hablaste es muy interesante porque lo podemos aplicar al revés también. Lo puedes aplicar como cuáles son los puntos de anestesia. Cuando yo quiero anestesiar media frente, esos puntos en las cejas son bastante útiles. O sea que yo creo que estos diagramas vale la pena que el residente que esté en cirugía los tenga pegados en algún sitio y vamos a operar la cara. ¿Qué nos podemos llevar aquí? ¿Qué provecho podemos sacar de los nervios que están en la zona y cuáles son las estructuras que podríamos lesionar? Yo creo que eso es bien importante. Te felicito, me gustó mucho escucharlo. ¿Comentario? María Esther. Felicitaciones. El doctor Gutiérrez había pedido la palabra hace rato. El doctor Gutiérrez, Carlos Gutiérrez. Bueno, feliz tarde para todos. Felicitaciones, Astrid. Saludos. Saludos a todos los colegas. Bueno, como dijo Astrid, el conocimiento, y recordemos que la anatomía es extensa, a veces podemos olvidar cosas, revisar la anatomía el día antes de un procedimiento no tiene nada de malo, eso no es pérdida de tiempo, eso es importante. Como dijo Astrid, sobre todo para la realización de biopsias y colgajos, ¿no? Pero yo a eso ya le añadiría las complicaciones que cada día se ven más en procedimientos de relleno y en procedimientos de dermosustentación, específicamente hablando de los hilos. ¿Por qué? Porque primero, para mucha gente son procedimientos nuevos. Segundo, el relleno de X o Y sustancia, autóloga o no, está siendo realizado por gente sin conocimiento y ahí viene más. Esa es la diferencia entre el especialista y el que no lo es. Pues. El que no lo es, de cierta forma siente un desprecio por la anatomía, por el conocimiento de la anatomía normal de la zona, y esos pacientes tienen más complicaciones en manos de personas inexpertas. Y esas complicaciones que la va a enfrentar es el dermatólogo después, porque allá es donde va a ir el paciente, o al cirujano plástico también. Entonces yo añadiría a eso las complicaciones por procedimientos de relleno y por dermosustentación. Que con la dermosustentación de hilo yo tengo mis reservas porque esa es una tecnología nueva respecto al material, pero el procedimiento ya pasó la curva del tiempo en los años 90, la reprobó la curva del tiempo. Entonces, ahí también puede haber lesiones, sobre todo vasculares en cuello, porque estamos hablando de cara, pero el cuello es muy importante. Y un hematoma expansivo en el cuello puede ser una auténtica y verdadera emergencia, donde el paciente puede llegar a necesitar una traqueostomía de emergencia o una cervicotomía exploradora, o sea, las lesiones vasculares en cuello, los procedimientos de punción en cuello, que cada vez se ve más en la parte termoestética, también eso que no tenga la misma anatomía que estamos, produce mucho más alteraciones porque produce un tensado radical de piel en cara y cuello. Entonces, con esto lo que quiero decir es que el paciente que se le va a hacer X procedimiento, y por el cual estamos hablando de esta anatomía, que es un tópico muy importante, siempre es bueno preguntarles, tomarnos 1 o 2 minutos y preguntarle, ¿ustedes le han operado antes? Hay cirugías que no son visibles, cicatrices que no son visibles.
o usted le han rellenado, o usted le han hecho una lipoescultura, porque no es lo mismo un infraorbitario para un paciente que tiene una blefaroplastia previa al que no la tiene, por ejemplo. ¿Sí? Eso es importante, considerar cirugías previas, procedimientos de relleno, de punción, lipoescultura. Ahora que la doctora Astrid habló sobre las ramas, la zona 5, la zona 5, perdón, la zona 3, la zona 4, quiero decir, la bichectomía se ha vuelto también un procedimiento muy común. Normalmente se hace por vía oral. El paciente no tiene cicatrices y allí la rama cigomática da el nervio da su rama bucal y facial al ladito de la bolsa de Bichat. Entonces, es un paciente al que le hicieron una bichectomía, tiene alterada esa anatomía también. Entonces, eso creo que es lo que quiero transmitirles, que es importantísimo establecer los antecedentes del paciente. Y otra cosa que parece tonta, encara siempre a tener el instrumental adecuado. Un instrumental inadecuado hace más fácil que haya un accidente en un procedimiento. Eso, bueno, es todo lo que tengo que decirles. Pues, respecto a la temporal que sangre y al angular, por supuesto que no es deseable porque son muy superficiales, pero a la vez esa superficialidad también hace que sea más fácil de tratar la complicación. Sí. Bueno, felicitaciones, Astrid. Saludos para todos. María Esther, ¿quiere hacer algún comentario? María Esther. Hola, doctor, ¿cómo están? ¿Aló? Perfecto, oyéndote. Ok. No, bueno, Astrid, muy buen repaso. Como dice el doctor, creo que son esquemas mentales que uno tiene que tener en la cirugía y bueno, como dice el doctor Gutiérrez, uno repasa hasta el día antes. Por eso la importancia de que cuando llegue a quirófano un paciente, nosotros sepamos que vamos a operar por esto mismo, para nosotros prever la complicación, más allá del cierre, más allá de qué es lo que vamos a hacer, es saber qué puede pasar, porque el dermatólogo que opera tiene que saber no solamente quitar el tumor o hacer la cirugía, sino también cerrar y prever las complicaciones. Yo esta charla también la di en el Fellow y al final, yo más allá de decirles zonas peligrosas de la cara, si ustedes saben la anatomía, podrían ser zonas que para nosotros son productivas, en el sentido de que Astrid dio prácticamente todos los territorios nerviosos. Entonces, sabiendo esta anatomía, esta clase también puede servir para hacer bloqueos, ¿ok? Lo importante es que, evidentemente, a la hora de disecar o seccionar algún plano, nosotros tengamos conciencia de las estructuras anatómicas que usualmente suelen estar. ¿Por qué? Porque hay variaciones anatómicas. Esa es otra cosa que hay que tener en cuenta. Lamentablemente, el paciente no es 2 más 2 es 4, pues a veces el conducto de Stenon está más inferior, está más lateralizado, o sea, hay cosas que hay que tener en cuenta. Y si hay algo que he aprendido con mi cortica experiencia, es que al momento de quitar cualquier cáncer de piel, si ustedes disecan, mucha delicadeza, mucha tranquilidad, sin estar apurados ni nada, ustedes pueden ir disecando todas esas estructuras y el riesgo de disecar o seccionar una arteria o un nervio, sabiendo la anatomía, es muy baja. Obviamente, hay lesiones que están encima de la temporal, están encima del angular, están encima de la facial. Pero yo creo que disecando poquito a poco y tomándonos nuestro tiempo, porque uno tiene que tomarse su tiempo. O sea, una cirugía, así como dice el doctor Gutiérrez, tiene que tener el instrumental, tiene que tener el conocimiento y tiene que tener el tiempo para ello. Por eso es que una vez no cita tantos pacientes para operar, por eso mismo. Y lo otro es que evidentemente no solamente el instrumental, si ustedes van a hacer una cirugía en cara, ustedes tienen que tener sutura reabsorbible por si tienen que ligar un vaso. O sea, son muchas cosas en cuenta que a veces como que hasta cuando pedimos los materiales no pedimos reabsorbibles porque nos confiamos en el hospital de que haya, pero son cositas que si uno hace una prequirúrgica con el paciente, no tiene que ser formal, uno mismo hace su checklist como dice el doctor Pérez, son cosas que a nosotros nos quitan menos años de vida, es como dice el doctor Pérez, hay que llegar a viejos porque uno tiene que prever qué es lo que puede pasar. Pero bueno, me encantó el repaso, está excelente, está súper completo y bueno, más gráfico imposible para las residentes. De verdad, súper chévere. Muy bueno tu comentario, María Esther. Yo insistiría que en ese checklist hay dos cosas
los que estamos a cargo de los residentes que están operando, vigilemos. Uno es cómo lo van a cerrar, 3 opciones de diferentes cierres. Y lo otro, en ese territorio, cuáles son los riesgos de lesión de nervios o arterias, porque esa es la única manera de uno practicar el caso previamente de la parte anatómica. Entonces, tenemos que exigirle a todos los pacientes que se operen en ese territorio cómo lo van a cerrar y 3 opciones y qué elementos importantes se pueden lesionar. William Ortiz creo que quiere hacer un comentario. William. Bueno, felicitaciones, Astrid, muy bien, muy bueno. Quisiera, en la misma línea de doctor Gutiérrez y de María Esther, recordar que cuando uno va a operar, cada vez vemos en la consulta interpresiones muy grandes y de mucha evolución en la cara. Y advertirle a los familiares que el riesgo de alguna complicación va a estar presente. Porque a veces la lesión es tan grande y tan profunda que inevitablemente se va a lesionar alguno, por lo menos en la parte del nervio. Alguno se va a alterar tal vez la sensibilidad o la parte motriz. Entonces, advertirle al paciente, muchas veces llegan lesiones que son muy grandes, muy profundas, que es posible que haya una complicación. Entonces, recordar eso siempre, que se nos olvida a veces decirle al paciente que cuando operamos estas lesiones que son muy grandes y muy exuberantes, que el riesgo de complicaciones desde el punto de vista funcional, sensitivo o motor va a estar presente. Una de las residentes de primer año nos volvió a hacer una autorización y un consentimiento informado, que no lo estamos aplicando. Estamos haciendo las cosas, sobre todo ahorita, muchas heroicas, y no estamos teniendo un consentimiento informado de que el paciente y sus familiares sepan los riesgos que tiene la cirugía, tanto inherente al acto quirúrgico como sistémicos del paciente. Entonces, eso es algo que deberíamos rescatar. Hay una... Por ejemplo... Ajá. ¿Quién está ahí? No, siga, no, sí. Yo, pero después. Astrid, ajá. Es que nada más te veo los ojos, entonces, porque en tu toma pusiste nada más los ojos. Está bien. No. Dime, Astrid, Bueno, bueno, les iba a comentar que yo hice el extramuro en un hospital muy quirúrgico y uno de los requisitos era las complicaciones. Ellos firman consentimiento informado y en las complicaciones tenían que aparecer todas estas complicaciones clínicas que estamos poniendo acá. Entonces, bueno, porque los doctores siempre decían, al principio el paciente quiere que le retires el tumor, pero después vas a tener al paciente que porque quede así, porque quede con la ceja para arriba, la ceja para abajo y después ya vienen las otras complicaciones. Entonces allá era como que de forma obligatoria colocar las complicaciones que se podían generar intraoperatorias y postoperatoria. Ok, ¿algún comentario? Creo que Galaxy S9, es Carlos Gutiérrez, Galaxy S9. Sí. Carlos, Doctor, ¿cómo están? Disculpe. Y hay algo que yo olvidé decirle a todos los colegas, especialmente a los residentes, pues, porque con los años uno va aprendiendo cosas, ¿no? Hay pacientes, cuando ustedes vean a un paciente que tiene indicios clínicos de alteraciones anatómicas en la cara por rellenos, y estoy hablando de rellenos no autorizados, polímeros entre ellos. Cuando ustedes vean sospecha clínica de que esa paciente tiene rellenos, pídanle un estudio de imagen, llámese un ultrasonido de partes blandas, llámese una resonancia si está muy pegado al hueso para que vean bien los tejidos blandos que están pegados al hueso. ¿Por qué? Porque los pacientes juran por encima de toda su familia que no se han hecho nada. Y en quirófano uno se consigue debajo del platisma en ritidectomías polímeros, en nariz polímero. O sea, el paciente niega todo. Y uno siempre tiene que creer en el paciente mientras que la evidencia, hasta que la evidencia clínica le demuestre a uno lo contrario. Cuando ustedes tengan un paciente que ustedes ven sospecha de rellenos, y el paciente lo niega, ustedes deben pedir su estudio de imagen. ¿Por qué? Porque después viene el hallazgo intraoperatorio sorpresa. Ah, mire, yo estoy aquí haciendo
en mi caso, por ejemplo, haciendo un lifting facial y consigo polímero en un plano que está fibrosado, donde ya no se pueden identificar los nervios que debemos excluir del campo. E igualmente pasa en la cirugía dermatológica. Pacientes que tienen rellenos no absorbibles con procesos de fibrosis severo o por otro tipo de procedimientos, aunque el paciente lo niegue, si ustedes ven evidencia clínica, pidan su estudio de imagen, porque la imagen no les va a mentir. Y eso puede evitarnos muchos inconvenientes y complicaciones, hablando de ellos, pues, con ese paciente. Un consejo, cuando vean evidencia clínica, pidan estudios de imagen. Eso es todo. Disculpe, Ismeri, yo no lo había visto, que había pedido la palabra. Ahora William dice que no está la doctora Ismeri. ¿Pidió la palabra o no la pidió? No sé. No la veo ahí conectada. María Esther Vázquez, pide nuevamente, por favor, María Esther, ¿algún comentario? Sí. Bueno, generalmente en cirugía dermatológica lo que estamos operando, bueno, ahorita por la pandemia son casos oncológicos, ¿no? Obviamente la charla sirve para otras cosas, ¿no? Pero bueno, esto en particular para cirugía oncológica porque es cuando nosotros tenemos que profundizar, hacer genes y todo eso. Pero bueno, yo en lo particular, cada vez que opero un paciente oncológico, siempre le digo al familiar y al paciente que la cirugía tiene varias prioridades, y una prioridad es la oncología, pues, el curar el cáncer. La segunda prioridad es, obviamente, que el paciente no deje ninguna lesión, ninguna paresia o algún daño estructural importante. Y por último, o sea, claro, uno busca siempre también la estética y la cosmética de la cicatriz, pero si el paciente va a una cirugía mentalmente preparado a que le van a operar un cáncer, es decir, que se va a curar del cáncer, y que lo vamos a operar de una manera en donde su ergonomía y la funcionalidad no se va a perder, creo que la parte de la cicatriz, más allá de que obviamente nosotros siempre vamos a buscar el cierre más cosméticamente aceptado para el paciente, yo creo que con eso se le baja un poquito las expectativas incluso al paciente de cómo va a quedar, porque esto es muy importante también. Plantearle al paciente cuáles son las opciones de cierre para que cuando llegue a su casa no se vea una cicatriz inmensa que no estaba preparado mentalmente. Porque nos ha pasado que al principio, bueno, en lo particular, en una cirugía no le dije al paciente que por lo menos va a hacer un colgajo de avance en isla, y claro, una de las cicatrices se esconde en el surco nasogeniano, pero la otra le va a quedar por más o menos unos meses. Entonces siempre es importante decirle al paciente eso. Las prioridades en una cirugía oncológica es, 1, curar el cáncer; 2, mantener lo que es la anatomía y la funcionalidad; y 3, la parte cosmética o estética. Si decimos eso a los pacientes y al familiar, porque eso es importante. A veces el paciente está relajado, está súper tranquilo, pero es el familiar el que está como un poquito aprensivo, el que está más pendiente. Pero yo creo que si uno le dice eso antes de una cirugía a cualquier paciente y al familiar, el postoperatorio, más allá de las curas, el postoperatorio en cuanto a la tranquilidad de ellos es mucho mejor, pues, es más llevadero. Ese comentario de María Esther es bien importante. Yo muchas veces hago la biopsia si no conozco muy bien el paciente, como para preparar el campo anímico de que, mira, eso dio un carcinoma, ahora va a haber que hacer este otro procedimiento. Porque a veces, por más que uno esté convencido, a menos que uno tenga mucha relación con el paciente, a veces hacer de un procedimiento muy agresivo o con rotación de colgajo o con ampliación de los márgenes es complicado porque el paciente ni los familiares lo van a entender. Mira, él vino por este nodulito chiquito y mira la cicatriz que le dejaron. Entonces, eso hay que manejarlo muy bien porque el paciente y los familiares no entienden la magnitud de lo que se está manejando. Estoy completamente de acuerdo, María Esther, me gusta ese comentario. Aprovechando que está Astrid aquí hablando de estas complicaciones, yo quisiera que Astrid, que está a punto de terminarnos un artículo de complicaciones con amaurosis posterior a infiltración de supuesto plasma rico en plaquetas en área glabelar, que nos comentara un poco cómo fue esa complicación, cuál es la razón anatómica por qué al manejar la zona glabelar puede tener a veces complicaciones
con la arteria central de la retina. Y eso me sirve como para decirte, terminemos de escribir eso. ¿Me oíste, Astrid? Sí, por la Vale. supratroclear. En realidad, ellos usaron Explícanos, un explícanos qué plasmagel. sucede ahí. ¿Qué sucede Bueno, ahí? el caso que tuvimos realmente fue por infiltración de material tipo plasmagel, pero en realidad fue por embolismo. Abordaron la zona glabelar y hubo oclusión de la supratroclear. La paciente refirió en el momento, pérdida de la visión prácticamente a los 3 minutos de la doctora haberle realizado el procedimiento. La llevan a la clínica. Cuando la llevan a la clínica tenía pérdida del campo visual importante, realmente tenía 50% del campo visual afectado y actualmente fue irreversible. La paciente se encuentra con el campo visual afectado y bueno, fue por embolismo. Porque muchas veces no es por la sustancia, muchas veces puede ser un embolismo retrógrado por una Por la anastomosis, rapidez. por las anastomosis que están en esa zona. O sea que no necesariamente uno dice, no, porque le voy a poner hialuronidasa. No, no, pero es que hay casos en los cuales sin el ácido hialurónico, sin que inyectes un relleno, a veces el embolismo es de sangre y ese embolismo retrógrado a la arteria epitroquearia que va a tener anastomosis con la arteria central de la retina puede producir una ceguera incluso permanente. Esta paciente quedó con una pérdida de visión en un campo visual. Quería que lo mencionaras porque me parece que eso tiene que ver con todas esas variaciones anatómicas que a veces los pacientes Y tiene que pueden ver tener. también con la rapidez de infiltración, Doc. También a veces, o sea, que infiltran muy rápido y como usted dice, a veces el embolismo es, realmente tenemos que siempre infiltrar cualquier sustancia, hasta anestesia, realmente debe hacerse lentamente. Muy bien. Hay un comentario de Carlos Gutiérrez que dice, amaurosis por embolismo puede ocurrir con cualquier tipo de relleno, como tú estás diciendo, Astrid, incluso ni siquiera a veces relleno, sino es embolismo de anestesia o es embolismo de sangre venosa que está en esa zona. Bueno, ¿algún otro comentario? Yo creo que hemos aprendido muchísimo. Yo me gustaría que los residentes que están rotando por cirugía tengan esto impreso y se pueda consultar y que siempre que vayamos a hacer una cirugía, los residentes tengan en cuenta cuáles son estas áreas peligrosas de la cara. Si no hay ningún comentario, bueno, muchísimas gracias a todos. Muy bueno, Astrid, y nos veremos ya el miércoles en la reunión. Primero, todavía no hay seminario, se postergaron. Nos vemos el miércoles en la reunión de servicio. Gracias, Astrid. Buenas tardes. Gracias a todos. Bien, bye. Gracias, Astrid. Chao.